Yo soy Carolina Porras y les doy la bienvenida a esta tercera temporada de Alquimia y Abundancia, un podcast para nutrirnos, para inspirarnos y para cuestionárnoslo todo. Bienvenidas y bienvenidos. Amores de mi corazón, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast, en esta tercera temporada en donde estoy comprometida con compartirnos contenido cada semana. El día de hoy traigo un temazo que llegó a mí el fin de semana pasado, que estuve viajando y haciendo unas conferencias y unos talleres, y vamos a hablar sobre el síndrome de la impostora o impostor. Vamos a hablar sobre las narrativas internas, vamos a hablar de la competencia y el colegaje y otros demonios por ahí que mi lápiz y mi voz quieren ponerle alto parlante y compartirlos aquí en Alquimia y Abundancia. Este es un episodio muy íntimo, es un monólogo en donde quiero dejar al aire mis pensamientos y mis reflexiones, y estoy absolutamente segura que tú te vas a sentir identificado con todo esto, hagas lo que hagas en tu vida profesional o en tu hacer. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarte a que te suscribas al podcast, a que lo califiques si estás en Spotify o en Apple, a que dejes tus comentarios también y te suscribas al canal de YouTube, porque esa es la manera en la que este podcast llega a más personas, se expande mi mensaje y se apoya mi trabajo. Dicho esto, comencemos entonces y te voy a poner un poco de contexto de cómo llega este tema a mí. Todo este año 2024 yo venía con un ritmo muy lento y también muy bajo perfil en mi hacer. Estoy practicando desde este año los pilares y las políticas del slow living empresarial para que mi hacer sea más sostenible, más sustentable, más orgánico y armónico con mi vida en general, con mi momento de la maternidad, del matrimonio y bueno, con toda mi vida y mi salud. Pero eso inconscientemente hizo pues que yo me metiera un poco en la cueva y no estuviera tan al viento o a la exposición del afuera. Y la verdad es que eso estaba siendo muy cómodo para mí. Pero la vida, la medicina y todos los planes divinos del universo desde junio me dijeron, bueno bebé, es tiempo de salir de la cueva y de ponerte en la cima porque tu medicina necesita ser escuchada, necesitamos que trabajes, que pongas tus dones al servicio y necesitamos que entregues tu mensaje. Al comienzo pues fue muy lindo porque todos los espacios en los que me expuse pues eran espacios pequeños, contenidos. Recuerdo mucho que la última semana de julio hice mi primer círculo de dinero y abundancia presencial del año en un espacio chiquitito, muy pocas personas, muchas de ellas conocidas, amigas que estaban esperando mi primer encuentro del año. Entonces eso hacía que mi exposición pues estuviera contenida, con feedbacks de personas que me quieren mucho, que me cuidan mucho y que están son muy receptivas a mi mensaje. Pero en el último mes o en los últimos 2 meses, pues mi voz empezó a tomar un rumbo mucho más fuerte. Y creo y lo honro y lo agradezco, que es parte de la coherencia, la claridad, la honestidad y la lealtad a mi camino que he sembrado durante todos estos años de caminar con Alma Yogi, de caminar como estructuradora de negocios. Estoy a punto de cumplir 40 años y pues es la cosecha de todo este honesto trabajo. Pero cuando mi voz empieza a tomar un alto vuelo, y empiezo a verme expuesta a muchas personas que me invitan a compartir en sus espacios, cuando tengo más alcance a otras comunidades, empieza a pasar algo muy interesante en mí, y es lo primero de lo que quiero que hablemos en este episodio, y es que me pillo con una narrativa de autoflagelo y autosabotaje insoportable. Quienes han estado conmigo en las mentorías o en espacios más íntimos saben que yo a mi impostora le llamo Carlota. Carlota es un personaje que habita mi ser, que siempre está ahí para pincharme el globo de la grandeza. Cada vez que yo pienso en una muy buena idea, ella me dice, eso ya se le ocurrió a alguien. Cada vez que yo estoy compartiendo algo, ella aparece, figura y tiene que decir algo muy saboteador. Entonces yo le he dado voz
porque antes me hacía mucho ruido y no sabía qué era, entonces dije, es este personaje, se llama Carlota, pero en los últimos 2 meses Carlota se empezó a instalar en mucho más espacio del que tenía antes dentro de mí. Y mi propia narrativa era muy castigadora conmigo. Te voy a poner un ejemplo. Quizá escuchaste el episodio que hice de Sabiduría Psicodélica con Janina Tomasini. Si no lo has escuchado, por favor, ve a Sabiduría Psicodélica y escucha ese episodio sobre el dinero porque te va a volar la cabeza. Y el contexto en el que hice ese episodio fue muy lindo porque Janina me invita a su podcast, nos conocemos en diciembre del año pasado en uno de sus retiros, me invita a grabar un episodio de su podcast. Yo iba a volar a Ciudad de México a hacer un bootcamp de emprendimiento, así que cuadro mi agenda para estar un par de días antes y me voy a su casa a grabar el episodio. Desde que aterricé en Ciudad de México, incluso hasta los primeros 15 minutos de la grabación del episodio, Carlota todo el tiempo me estaba sembrando semillas de autosabotaje, de duda. Me cuestionaba quién era yo para hablar de eso en ese micrófono y todo el tiempo me estaba haciendo un montón de ruido. Por supuesto, mi presión interna estaba a reventar. Normalmente, y lo que me he ido pillando, y por eso le estoy poniendo voz en este episodio, es que a medida que yo me empiezo a soltar y me empiezo a dar la seguridad y la certeza de que yo estoy ahí porque me corresponde, porque es mi medicina y porque es lo que tengo que compartir, Carlota empieza a bajarle el volumen. Así que al minuto 10, minuto 11, se relaja, pero ya han pasado días o horas muy agotadoras de una narrativa interna. Pasa el episodio, lo grabo, me voy al bootcamp y me doy cuenta que en ese bootcamp estoy recibiendo información de crecimiento del negocio de Alma Yogi, también cosas que me van a servir como estructuradora y como abogada, y sigo en mi narrativa de autocastigo, sigo en mi narrativa de autosabotaje. Y te lo digo desde un lugar muy honesto porque quizá tú me ves a mí y dices como no, pero Caro jamás tiene esas narrativas. Ella nunca se cuestiona o se autosabotea. Amigos, soy la primera. Y sé que a cada uno nos pasa. Y por eso le estoy poniendo voz hoy. Y entonces en el bootcamp me empiezo a dar cuenta de esto, de que estoy también en esa narrativa constante de autosabotearme. Y estoy nutriendo esa duda constante de mi misión, de mi propósito. Mi propósito en esta vida es vivirla con pasión, vivirla con coraje, vivirla con claridad y con coherencia, vivirla en abundancia y desde ahí compartir. Yo vine a eso, vine a inspirar, vine a magnéticamente inspirar esta energía de vivir en abundancia. Y cuando tengo esta impostora tan acelerada, pues ya no estoy viviendo con pasión, sino que estoy caminando con duda. Aprendo muchísimo en el bootcamp y también me pasa algo muy interesante ahí, y es que justo mientras estaba en el bootcamp en México, sale en el line-up del Origen Fest, un festival en el que estuve en Medellín la semana pasada, y aparezco como una speaker invitada. No en el auditorio más grande, pero en una de las zonas de charlas, y es mi primera vez en Medellín. Entonces se hace un cóctel adentro mío perfecto para que Carlota se instale en el 99.9% de mi ser y me sabotee. Llego de Ciudad de México y lo primero que hago es pedir consulta con Lau. Lau es mi amiga que estuvo en el episodio pasado porque Lau trabaja unas técnicas de tapping y de sanación profunda muy muy buenas que a mí me funcionan muy bien, y pido sesión con Lau, y aquí es un poco lo que te quiero compartir hoy de lo que me pillé de esa narrativa de mi propio ruido. Y en esa sesión abro un capítulo muy interesante de mí desde mi niñez, en el que constantemente en casa y en el colegio me decían que no hiciera tanto ruido, que sabían que yo era muy inteligente, que sabían que yo era muy hábil, pero que mejor bajara el volumen, porque de pronto podía incomodar a alguien, o de pronto podía despertar la envidia, o de pronto podía hacerme odiar, o de pronto me iba a volver muy fastidiosa. Eso me lo dijeron de niña.
Y ahora, cuando estoy cumpliendo 40 años y mi misión está en poner mi voz cada vez más alto, cada vez más profundo, cada vez a una audiencia más grande, pues esa niña que está dentro mío me grita: no, 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 calladita te ves más bonita. No, 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 por favor no hagas este ruido. No, 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 te vas a hacer odiar. Y entonces adentro mío, Carlota construye y le da cuerpo a esta niña. Y aunque mi formación mental, emocional y espiritual cada vez está más sólida, pues por dentro hay un conflicto interno. Verlo en terapia me ayudó muchísimo y por eso estoy grabando este episodio, porque quizá tú estás ahí, al otro lado de los audífonos, escuchando este mensaje y encuentras mucha empatía en este mensaje que te estoy dando y quizá te identificas con esta información y te está haciendo mucho ruido compartir tu misión, compartir tu medicina, pero en el fondo sabes que no hay reversa y que tienes que hacerlo. Quiero decirte que a todos nos pasa, que todos tenemos esta voz adentro de autosabotaje que viene de nuestra formación, de nuestra educación y de nuestra niñez, pero que hoy ya no nos sirve para nada. Y entonces empecé a responderle esta pregunta a Carlota: ¿quién soy yo? Yo soy Carolina Porras y este mensaje que yo tengo que entregar es el mío. Y nada ni nadie me va a callar. Si la grandiosa vida me tiene aquí en este micrófono, lo voy a compartir. Si la grandiosa vida me lleva al micrófono de una podcaster muy top en México, lo voy a compartir. Si la grandiosa vida me pone en una sesión 1 a 1 a compartir este mensaje, lo voy a compartir, porque esta es mi medicina. Entonces, a la pregunta de ¿quién soy yo para entregar esto? Pues yo soy. Y ya está, y me empodero. Y empecé a trabajar todo esto en el mes de agosto, muy juiciosa. Me estoy sirviendo un cafecito, así que si lo escuchas, es la señal para que vayas y te sirvas tu cafecito o lo disfrutes un poquito. Y empiezo a trabajar esto todo el mes de agosto hasta que llega el Origen Fest. Y esto se pone buenísimo, así que ya te voy a contar. La energía magnética del dinero es mi nuevo curso online que está a pocas semanas de lanzarse. Un curso en donde te compartiré toda mi metodología para trabajar la relación con el dinero, para manifestar desde el pensamiento creador y la acción receptiva y para empezarlo a aplicar en tu vida cotidiana. En la descripción de este episodio te dejo el link de la lista de espera. Apúntate ahí para que seas de los primeros en recibir toda la información del curso y un súper descuento por estar ahí. Para quienes no están en Colombia, les voy a poner un poco en contexto. El Origen Fest es un festival de bienestar grandísimo que se hace en Medellín, una de las ciudades principales de Colombia. Y pues el formato es durante todo un día, tienes muchas charlas en un auditorio principal donde había un aforo más o menos de 2.000 personas. Luego tienes otro escenario de charlas más pequeñas, que era el Oasis. Luego tienes otro espacio como de podcast y hay un market gigante. Entonces hay más o menos un público rotante de 5.000 personas. Yo estaba en las charlas del Oasis y pues estaba el auditorio mayor, y en el auditorio mayor habían personajes de la talla de Mi Astral, Yoga al Alma, Santiago Molano, gente muy top. En el podcast estaba el doctor Jorge Carvajal, estaba Manuela Mejía también en uno de los podcasts, también hizo un concierto. Personas muy icónicas del mundo del bienestar en Colombia, que para mí era un honor estar ahí. Por supuesto, Carlota encontró el escenario perfecto para sacar toda su narrativa de quién soy yo. Pero además, antes del Origen Fest, como yo estaba viajando de Cajicá, que es donde yo vivo, a Medellín, mi equipo que está en Medellín me dijo: Caro, ¿y qué tal si hacemos un taller antes, 2 días antes, de la energía magnética del dinero, para hacerlo presencial, para ir sintonizando la frecuencia de la energía del dinero, porque ese es mi siguiente curso virtual que viene ahora, y también pues para que te vayas fogueando en público? Lo cual a mí me pareció una gran idea. Empezamos el lanzamiento del taller,
se estaban vendiendo lentos los cupos. Obviamente ahí Carlota empezó a ganar espacio y empecé a sentir mucho ruido afuera y adentro. Adentro, pues estaba Carlota con todo lo que te he compartido en los últimos 15 minutos. Y afuera estaba una voz de duda en torno a cómo les estaban yendo a los espacios de bienestar presenciales. Había una voz bastante fuerte de competitividad. Entonces empecé a encontrarme con comentarios muy incómodos entre colegas que me hablaban de, pero este curso ya existe, pero es que yo te lo compraría, pero Juanita ya lanzó uno así. Es que yo quiero ir a tu charla en el origen, pero es que estás compitiendo con Santiago Molano y pues uno no compite con Santiago Molano, y un montón de narrativas así asociadas al ruido. Y aquí me quiero detener para dejar un punto más. No está bien. No está bien que de tu boca, como creadora de contenido, terapeuta, coach o una persona que trabaja en este mundo del bienestar, no está bien que tus narrativas sean de competencia. No está bien que estés comparando a una persona con otra. No está bien que estés compitiendo con tu producto con el de otra persona, y que además una estrategia de tu competencia sea deslegitimar el producto de la otra persona. Eso no es bienestar. Ahí no hay coherencia. Eso no nos va a llevar a ningún lado como comunidades. Nosotros estamos en la industria del bienestar, en la industria del wellness, porque desde aquí estamos, y ojo con esto, nuestro principal objetivo es ayudar a las personas en el autoconocimiento, en temas de abundancia, en temas de cuerpo físico, lo que sea, pero estamos ayudando a otras personas. Y esas otras personas también son nuestros colegas y también son las personas que están afuera vendiendo sus productos. Entonces no nos distraigamos, porque si nos distraemos, estamos haciendo mucho daño. Entonces había mucho ruido afuera, mucho ruido adentro. Fue un mes muy intenso, Mercurio retrógrado, los niños entran al colegio. Por supuesto, tuve un breakdown. Una semana antes del Origen Fest, recuerdo un lunes levantarme antes de mi viaje a Medellín y pensar, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué no me devuelvo a la cueva? ¿Por qué no me quedo ahí y me hago chiquita? Y ya está. Sigo grabando este podcast, aquí nadie me está viendo. En realidad yo no tengo idea de lo que opina la gente cuando me escucha, porque además ustedes no me dejan muchos comentarios, sería una nota si me los dejaran, cuña. ¿Y por qué no me hago más chiquita y me quedo en la cueva? Y paso un día en la cueva entero, cancelo mi agenda y me quedo en la cueva, y estando en la cueva, la grandiosa vida de nuevo, mis guías, los seres que me acompañan, mi propio proceso, mi capacidad de resiliencia y la fuerza y ese fuego y esa pasión que llevo por dentro. Recuerdo mucho estar en mi cama, estaba haciendo solecito en la tarde y yo estaba dejando que todo el sol me diera así en la cara como para llenarme de esa energía del sol, y recibo un mensaje muy claro y es: Caro, necesitamos que entregues este mensaje, y solo tú sabes cómo entregarlo en ese formato en el que queremos que sea entregado. Así que sacúdete, silencia, activa más que nunca todas tus prácticas por 2, sal y ve. Viajo a Medellín maravillosamente acompañada, Julito me acompaña, mi esposo, lo que lo hace maravilloso, y doy mi primera charla el jueves. Muy interesante porque hicimos unas dinámicas de ubicar a las personas de manera aleatoria, y mágicamente una de las 10 mesas del evento, o 12, no sé cuántas mesas eran, queda completamente vacía. Las 4 personas que iban en esa mesa no llegaron. No llegaron porque se les cruzó el día, no llegaron porque simplemente no llegaron, se inscribieron y no llegaron, pagaron y no llegaron, pero no llegaron. Pero para mí esa mesa vacía ahí puesta era el atento recordatorio de no importa.
No importa cuántas personas lleguen o se vayan, tú sigues entregando tu medicina, porque tú no estás aquí por la fama o el reconocimiento. Tú estás aquí por propósito, tú estás aquí por misión. Este es el mensaje que tú tienes que entregar. Tienes que acompañar a las personas a que se amisten en su relación con el dinero y con la abundancia, a que entiendan que el dinero es solo un recurso, no importa. Entonces yo me movía sobre todo el escenario, un restaurante divino, en un hotel divino. Si quieren saberlo me escriben por Instagram y les digo cuál es. Y me movía por todo el escenario y cada tanto pasaba por esa mesa vacía y honraba el espíritu de las personas que no habían llegado y lo que esa mesa vacía representaba para Carlota, mi impostora. Los primeros 10 minutos del taller fueron una mierda, porque ella le puso play. Mira, viste, no vino gente, viste, no van a llegar y tú estás pagando por esa mesa. Mejor dicho, es que realmente no es tan importante lo que quieres entregar. Además, entre la audiencia que estaba en el taller, pues había unos colegas que yo había invitado, que quiero mucho, pues que saben de estos temas, que comparten esta medicina, que la enseñan. Entonces yo me sentía como, como quién soy yo para hablarles a estas personas de esto. Me voy a tomar un sorbito de café. Mm. ¿Quién soy yo para hablarles a estas personas de esto? Pero recuerdo que, como lo aprendí en mi sesión con Laura, amorosamente firme, me puse la mano en el corazón durante esos 10 primeros minutos. Amorosamente firme respiré y le dije a Carlota, oye, te escucho, no creas que no te estoy escuchando, te escucho, entiendo de dónde viene tu narrativa, pero hoy ya no es real, ya no me sirve para evolucionar, ya no necesito hablarme desde este autocastigo, ya no necesito cuestionarme quién soy, porque yo soy y voy a hacerlo. Y ella ocupa un lugar, el que le corresponde, porque siempre va a estar ahí, no la puedo eliminar, pero un lugar más neutro, más calmo. Y si esto en este momento está tocando tu corazón porque tú estás trabajando en este mundo y hay algo que te esté haciendo mucho ruido, úsalo. Ponle nombre a tu impostora o tu impostor y háblale con amor. Entiende de dónde viene su narrativa, por qué es que la está dejando salir así. Y bueno, transcurre el taller del jueves y llega el sábado el Origen Fest. Ave María Purísima, Dios mío Jesús, oh my goodness, oh Margot. Mejor dicho, amigos, yo ni les quiero decir el nivel de ansiedad en el que yo me levanté. O sea, esta paz con la que les acabo de hablar hace 3 minutos, güey, se fue el sábado a las 8 de la mañana primero. Eh, mm, las puertas las abrían a las 9 de la mañana. Todos los que éramos speakers o talleristas o todo, pues podíamos llegar a la charla de mi astral. Me pasó algo re loco con mi astral, de lo que después les hablaré. Y aquí voy a decir algo muy impopular, pero pues ya saben cómo soy y este es mi podcast y yo lo puedo decir. Yo no sabía quién era mi astral, no tengo idea porque pues no es un contenido con el que yo resuene mucho. Yo tengo mi astróloga de cabecera, que es Cami Planet. A mí Cami me traduce este mundo astrológico a mi vida práctica, pero en realidad este contenido de la astrología, y se los he dicho varias veces, puede a mí hacerme mucho ruido porque me pone a estar muy afuera y no tan adentro. Entonces yo la verdad, pues sí, obviamente sabía lejanamente quién era mi astral, uno tiene que saber quién es, pero no era muy fan, ni conocía mucho sus charlas, ni me había detenido mucho en su contenido, pero Mía se estaba quedando en el mismo hotel en el que yo me estaba quedando y en una conversación así random que tuvimos, nos enteramos, ella y yo, que cumplíamos años el mismo día. Lo que es muy chistoso porque explica por qué yo no era tan fan y ella no era tan fan. Entonces, bueno, fue muy interesante como encontrarnos desde iguales. Entonces yo quería ir a la charla de Mía como colega y todo pasaba muy lento, marica. O sea, el desayuno no llegaba, el Uber no llegaba, llegamos al lugar, había fila. Entonces eso me puso muy, muy, muy ansiosa. Y en todo este episodio de ansiedad, llegamos a la charla de Mía, pero yo estaba teniendo en ese momento mucho ruido en la cabeza, como que estaba
muy ansiosa con mi charla, estaba dudándola toda, no estaba segura de lo que quería compartir, en fin. En la mitad de la charla de mi astral empiezo a sentir que estaba muy abrumada, que me estaba generando como mucha ansiedad todo lo que estaba escuchando ahí. Y esto te lo comparto porque se vale. Y no, esto no tiene nada que ver con el speaker. Esto tiene que ver con tu proceso de autoconocimiento. Claro, yo tenía mucha adrenalina por dentro. Estaba en un lugar donde no me sentía en casa. Había 2000 personas más con su energía. Yo soy una persona altamente sensible y en lo único que yo podía pensar era ¿quién soy yo para hablarle a este público al que esta mujer tan top le está hablando? Luego leí los posts de Anaísa de Yoga al Alma y creo que ella pasó por el mismo momento que yo. Y luego leí el de Santiago Molano y creo que él pasó por el mismo momento. O sea, era una energía que se estaba moviendo por ahí, la del impostor. Total que la mitad de la charla de Mía, después de una meditación con cuencos que me dejó aún más abierta, yo le dije a Julio, vámonos. Y Julio me dice, hay otro escenario en el que está el doctor Jorge Carvajal. Yo soy fan del doctor Jorge Carvajal, me voy para la charla del doctor Jorge Carvajal, me siento a escucharlo y de eso les voy a hacer un episodio del podcast con seguridad, pero él estaba hablando de las mayores claves para la salud y estaba hablando del noble camino del medio. Y dice este señor, y esto se los quiero compartir rápidamente, para estar en el noble camino del medio, tienes que activar 3 poderes que tienes: la visión, la escucha y la palabra. La visión, cómo me veo a mí mismo, me miro con amor. La escucha y el silencio que alberga la escucha para escucharme a mí y escuchar a los otros. Y la palabra como elemento de creación, cuando yo participo en el proceso creador. Y él me dice eso, que suena muy simple, pero me recuerda en mi corazón mi misión. Y me recuerda cómo me estoy mirando, cómo estoy escuchando y cómo me estoy hablando. Llega el momento de mi charla, pues porque obviamente no voy a cerrar este episodio sin contarles qué pasó. Llega el momento de mi charla y yo sabía que iba a ser muy retador la charla ahí, porque era un espacio muy abierto. En el mismo espacio una bodega muy grande, pero aún en uno de los extremos de la bodega estaba el escenario de los podcasts, en el otro extremo de la bodega estaba el espacio de las charlas que yo iba a dictar, y en la mitad había un mercado que tenía más o menos 100 expositores. O sea, el nivel de ruido y de movimiento de energía que había ahí era máximo. Así que me voy más o menos 1 hora y media antes de mi charla a sentarme y a escuchar a las otras chicas que también estaban hablando, y me empiezo a dar cuenta que contener la energía iba a ser muy retador. Miren, iba a decir la palabra difícil aquí, pero sí lo pensé, dije, va a estar muy difícil. Obviamente Carlota empezó, marica, ¿para qué viniste? O sea, aquí no va a venir nadie, Caro, tú aquí no eres nadie, nadie te va a escuchar. O sea, mira esta chica es de Medellín, habla aquí, se comunica aquí y no hay nadie. O sea, ¿qué te hace pensar que van a estar para ti? Finalmente llegan las 2 de la tarde. Recuerdo mucho que antes de mi charla estuvo Saraswati. Si no conocen a Sara, por favor vayan y búsquenla en su Instagram porque es hermoso. Antes de mi charla estaba Saraswati con toda su medicina del mindfulness y le pido como audiencia de Saraswati que hagamos un ejercicio. Y Sara elige el escaneo corporal, que es una herramienta del mindfulness muy útil en donde tú te sientas y te autoevalúas. Y me sirvió tantísimo para llevar todas esas emociones, esos pensamientos y esas sensaciones de mi cuerpo a la justa proporción, que cuando llega el momento de mi charla, obviamente me apoyo en Julio y en Steffi, mi esposo y una amiga que estaban ahí para que me ayuden a cerrar energéticamente el espacio. Estaba todo mi equipo de PT también muy atentos. Y decido hacer la charla descalza, quitarme los zapatos y pedirle a todas las personas que estaban ahí que se quitaran los zapatos. Cuando comienza mi charla, vayan y busquen un reel que hay en mi Instagram que monté, así fue el Origen Fest, para que entiendan este pedazo del episodio. Cuando comienza mi charla eran 10 personas, 12 personas, 15 a lo máximo. Y hubo un momento en la mitad de la charla
que habían más o menos 150 personas escuchando mi charla. Pero lo más loco de todo era que no había ruido. Había un silencio absoluto en todo el auditorio. No sé si era porque yo estaba en silencio y estaba tan presente entregando mi medicina, o porque realmente afuera sí había tanto silencio que luego mi equipo me lo confirmó, pero realmente había mucho silencio. Pero además, y esto es lo más lindo de todo, había muchas colegas y muchos colegas escuchándome con ojos de amor. Y para mí eso fue invaluable. Sentirme contenida, es que voy a volver a llorar solo como de recordar ese momento. Sentirme ahí poniendo mi medicina, a pesar de todo esto que te estoy contando que acababa de pasar un mes y medio antes, con toda esta impostora hablándome y gritándome, con todo el ruido que me venía haciendo yo misma, con todo el ruido de afuera, y ver esas miradas de amor, que era la misma mirada que yo estaba haciendo. Si me has visto en la calle, sabrás que yo siempre miro con mucho amor. Mi mirada amorosa es para todas las personas. Y así yo creo que estaba mirando a la audiencia, y creo que así todos me estaban mirando. Me sentí tan bien, tan segura, tan en mi medicina, tan convencida, tan fuerte, tan en mi palabra, y con esto quiero ir cerrando este episodio porque seguramente te han caído muchos veintes, que finalmente concluí que siempre va a haber una impostora, siempre va a haber ruido, adentro y afuera. Siempre lo voy a dudar. Siempre me van a dar nervios. Pero lo que tengo que aprender es que ese impostor, ese ruido, esos nervios y esas dudas cada vez tengan menos fuerza dentro mío, para que yo cada vez pueda ir con mi propósito más claro, inspirar a otros, vivir con pasión e inspirar a otros. Y ponerle voz en este episodio es también ratificarme públicamente que lo voy a seguir haciendo, voy a seguir compartiendo mi mensaje. Después del origen se abrieron un montón de puertas, no saben, voy a estar en un montón de ferias, voy a acompañar un montón de espacios, conocí gente divina que si no me hubiera puesto ahí no hubiera conocido. Se están gestando alianzas preciosas. La audiencia de Alma Yogi también creció en gente realmente conectada con mi mensaje, así que yo voy a seguirlo haciendo. Y si tú estás ahí al otro lado del micrófono pensando y preguntándote si lo estás haciendo bien, quién eres tú para, si realmente vale la pena, te quiero decir que sí. Sigue caminando tu camino de medicina. Sigue inspirando a otros desde tu propio ejemplo y tu propia experiencia. Vive con pasión. Domestica tu propia Carlota. Domestica a ese impostor. Confía en tu medicina, porque al otro lado está la paz de saber que estás cumpliendo con tu propósito, y está la riqueza más abundante de todas, que es compartir tu medicina. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar este monólogo de catarsis y de compartires. Recuerda siempre dejarme tus comentarios, calificar este episodio en mi podcast, compartirlo con aquella persona a la que sepas que le puede servir, compartirlo en tus redes sociales, ayudarme a expandir este mensaje. Y recuerda siempre, siempre, siempre que tú eres perfecto, que tú eres perfecta y que ya eres. Te deseo un muy lindo resto de día. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Namaste.